Cuando se quiere estudiar la Biblia, generalmente se tiene un concepto equivocado porque se considera que nos volvemos muy intelectuales, muy teólogos, sabiendo qué es el pecado, qué es el infierno, cómo condenar a otro, cómo acusar a otro, incluyéndonos nosotros, qué es lo malo, cómo se manifiesta el diablo, y etcétera, etcétera. Una cantidad de conceptos equivocados, pero la verdad es que lo que nos enseña la Biblia es cómo hacer todas las cosas correctamente en esta vida, pero tiene que ser un evangelio práctico, un evangelio que se practique, que se viva, que se hagan las cosas de acuerdo a la palabra, porque tengamos en cuenta que la Biblia es el manual de la vida. Y vamos a empezar con el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí ya la palabra empieza diciéndome que tengo que ser hacedor, poniendo en práctica cada cosa que voy aprendiendo, y la primera persona que tiene que hacer eso soy yo, porque a veces queremos imponerle a otros o exigirles o enseñarles hablando del buen deseo, de lo bueno que otro haga, diciéndole, enseñándole a que haga, porque esa es la verdadera tarea que tenemos. Pero a veces se hace con el ánimo de censurar o de acusar o de hacernos ver como si nosotros fuéramos los mejores. Y la verdad es que la primera persona que tiene que hacer conforme a la palabra de Dios es cada uno de nosotros, porque de esa manera nosotros podemos enseñar. Yo no puedo enseñar lo que no sé, lo que yo no he practicado. De tal manera que la palabra me está diciendo que yo debo ser hacedora de la palabra, no solamente saber, oír y decir, ay, sí, qué bonito, qué bueno. No, es que yo debo practicar lo que la palabra de Dios me dice. Y de eso se trata la Biblia. El manual de la vida me va enseñando cómo debo hacer cada cosa, como en el estudio. Si miramos el tema del español, pues fuimos aprendiendo poquito a poco las vocales, las consonantes, las frases, y muchos estamos capacitados incluso a escribir un libro, y muchos ya están escribiendo libros y haciendo muchas cosas hablando del tema de aprender el español, a leer y escribir. Pero eso se logró con la práctica y repitiendo todas las veces que fue necesario hasta que aprendimos. De pronto todavía algunas cositas nos faltan y otros estarán en el proceso, pero de eso se trata lo que la palabra nos está diciendo de estudiar la Biblia. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este texto nos está diciendo que Dios preparó la buena obra para que nosotros la hagamos, no solamente para que sepamos, no solamente para saber y hablar de ella, sino para que nosotros vivamos haciendo cada cosa bien hecha, como si esto fuera una profesión, que de alguna manera lo es, como cualquier oficio que aprendemos, y en la medida que nos vamos ejercitando vamos conociendo, pero ese es el propósito, no es solamente tener títulos y títulos y no ejercer lo que estamos aprendiendo. De tal manera que Efesios 2:10 nos explica claramente que nosotros fuimos creados para practicar cada cosa que tiene la Biblia establecida, porque es que toda la Biblia está llena de todas las reglas que nosotros debemos seguir para tener una buena relación con Dios, para tener una buena relación con la pareja, con los hijos, con los vecinos, incluso con la misma nación. De tal manera que lo que tenemos que hacer es dedicarnos a buscar esos temas de la manera correcta en que Dios las tiene establecidas, y yo ponerla por obra, y ahí es donde vamos a ver los verdaderos resultados. Por eso es que la Biblia es tan extensa, porque en la Biblia está la vida de todo lo que cada uno de nosotros debemos hacer desde la gestación. De tal manera que necesitamos nosotros estar muy atentos y dispuestos para poder completar el plan de Dios. El plan de Dios es que lo hagamos bien, pero de acuerdo a sus
normas. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, si yo me creo muy sabio y muy inteligente y muy importante en el conocimiento, pues por mi comportamiento, que en la Biblia está establecido, es que yo puedo decir, es que aprendí a comportarme de esta manera porque así lo tiene establecida la palabra. Si miramos el manejo del enojo, que es algo de lo que altera nuestro buen comportamiento, lo que realmente somos y queremos ser, el comportamiento afecta nuestra imagen. Pero la palabra de Dios me está diciendo que seamos prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Fíjense que ahí hay una enseñanza muy importante y que influencia la vida de todos los seres humanos, porque todos los seres humanos nos enojamos, pero el asunto es la diferencia es de qué manera lo manejamos. De tal manera que si yo empiezo a practicar el manejo de mi enojo, entonces mi conducta va a ser diferente, va a ser vista diferente y eso va a influenciar al bienestar de otros, pero especialmente el mío, porque no me voy a acarrear problemas. De tal manera que si yo voy practicando cada cosa que Dios me está enseñando, eso va a hacer que yo pueda honrar a Dios, porque estoy poniendo en práctica lo que aprendemos. Porque cuando uno practica lo que el maestro enseña, el maestro pues se va a sentir agradado porque quiere decir que está haciendo bien hecha la tarea. Amén. Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Este es un texto que hace que muchas personas se confundan, porque dicen, no, es que yo no tengo que hacer nada especial porque es que yo ya tengo el favor de Dios, yo ya soy salvo, ya, porque no es por obra, no es por lo mucho que yo haga que yo tengo la salvación, no es por mucho que yo haga que voy a entrar a la eternidad, y eso es verdad, pero lo que me está diciendo aquí es que yo no merecía ser salva por Cristo, porque mi comportamiento, mi actitud, mi forma de vivir antes de Cristo no servía, porque me portaba mal. Pero cuando llegué a los pies de Cristo y le pedí perdón y me arrepentí y me aparté de las malas obras, empecé una nueva vida con Dios. Y a partir de ahí empecé a practicar lo que la palabra me viene enseñando de cómo hacer y resolver cada cosa, pero conforme a la palabra. De tal manera que cuando yo le pedí perdón y me aparté del pecado, porque esa es la condición para verdaderamente recibir el perdón de pecados y entrar a formar parte del plan de la salvación de Dios. Cuando yo tomé esa decisión, entonces empecé a darme cuenta a través de la palabra que lo que yo hacía no era correcto y que tenía que darle un cambio a mi vida y que yo tenía que hacer las cosas que Dios manda, pero para eso, pues obligatoriamente tengo que estudiar la Biblia. Eso es lo que hace la diferencia. No es que por gracia soy salvo, porque Dios en su amor y misericordia me perdonó, pero yo voy a seguir haciendo lo que venía haciendo de la manera que lo venía haciendo. Porque muchas cosas las puede uno creer que las está haciendo bien, pero no con el propósito correcto, como es para agradar a Dios. Eso es una cosa fundamental, que cada cosa que yo haga, la haga para agradar a Dios. Por ejemplo, yo puedo dar un consejo de parte de Dios, pero a la manera de Dios, con el propósito de que esa persona conozca a Dios y Dios la pueda ayudar y le pueda resolver, y no para que la persona sepa, uy, esa mujer sí es espiritual, esa mujer es una mujer de Dios. No, la vanagloria no es para mí, porque la honra es para el Señor, que me da la oportunidad de servirle, por ejemplo, en ese campo. De tal manera que es por gracia que somos salvos y no por obras, pero no significa que entonces voy a seguir viviendo de cualquier manera. Esa parte fundamental
que nosotros la tengamos en cuenta, porque de otra manera entonces no estaríamos obrando de acuerdo a la palabra. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí nos está diciendo que yo no me debo apartar de lo que la palabra de Dios me enseña, que para ello debo estudiarla de día y de noche, y que en ese estudio de día y de noche voy aprendiendo a dar cada paso conforme Dios lo tiene establecido, y que nunca me aparte de ella, porque es que el asunto está en que si yo no adquiero la disciplina de estudiar la Biblia todos los días, pues entonces me voy a demorar muchísimo en saber de qué manera me debo comportar, incluso desde la manera de pensar. Porque Dios en su sabiduría sabe que una de las cosas difíciles de manejar es los pensamientos, que son los que nos inducen a cometer los errores que cometemos. Entonces la palabra de Dios me dice en Filipenses 4:8 que nosotros tenemos que aprender a pensar de acuerdo a lo que Él tiene establecido en ese texto. Porque si no usamos la mente, o sea, nos dejamos influenciar por los malos pensamientos, terminamos cometiendo errores y haciéndonos daño y haciéndole daño a otros. De tal manera que mire que una cosa que parece sencilla, como es que Dios nos enseña a pensar, está establecido en la palabra, y eso forma parte de lo que yo debo practicar. Si Dios me dice que mis pensamientos deben ser amables, que deben ser puros, me está diciendo, oiga, cambie esa agresividad que tiene la mente, porque es que mentalmente somos muy agresivos. Cualquier cosa de una vez internamente decimos y hacemos un montón de cosas. Eso, por dicho, si fuera por lo que pensamos, hiciéramos abrir una guerra constante en el mundo entero, incluyendo dentro de la familia. De tal manera que la Biblia lo que nos manda a hacer es prácticos. Practiquemos lo que la palabra de Dios me enseña cada día. Eso es algo que yo debo tener claro. Practicar, disciplinarme en ejercitarme como cualquier otra actividad, porque en cualquier otra actividad que yo tenga, debo también ejercitarme si realmente quiero ser una profesional. Aquí no es para ser profesionales, para galardonearnos o exaltarnos, no, es porque realmente queremos agradar a Dios. Ese es el propósito central, agradar a Dios con mi vida, agradar a Dios con mis hechos. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 11 al 12. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aquí encontramos a Jesucristo diciéndonos, oiga, ustedes pueden creer en mí por lo que yo hago, por lo que ustedes ven. La gente podía ver en Jesús lo que enseñaba. Podían ver que resucitaba a los muertos, que sanaba a los enfermos, que sacaba al diablo a correr. O sea, por sus obras la gente debía creer, y eso es lo que Jesús les está diciendo. Oigan, crean por lo que están mirando en mí, de lo que yo estoy haciendo y los resultados de lo que yo hago. Si ustedes esto que están viendo se dan cuenta que no lo puede hacer otro, entonces crean que yo soy el Hijo de Dios, crean que el Padre me envió a hacer esta tarea, crean que yo soy el Mesías que ustedes esperan, crean que yo soy su Salvador. Imagínense, Jesús hizo eso, o sea, Él vino y nos demostró con hechos que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Salvador, que Él es Dios, y siempre veremos esa hermosa tarea. Dios siempre ha estado ahí alrededor de nosotros.
Lo malo es que no nos hemos dado cuenta. Pero cuando empezamos a darnos cuenta, nos damos cuenta que Dios siempre ha hecho cosas para bendecirnos. Y a medida que vamos pasando la vida con Él, nos damos cuenta que cada día Él se glorifica, que Él nos da, que Él nos provee, que Él nos asiste. Y eso hace que nuestra fe crezca, que nuestra fe se mantenga realmente estable en Él, porque empezamos a darnos cuenta que Él verdaderamente es Dios por sus hechos con nosotros. Nos da paz, nos da tranquilidad, abre los cielos para que tengamos provisión. De tal manera que si Dios establece sus reglas para nosotros, hagámoslo. Todos queremos que Dios nos prospere y que nos dé plata y que tengamos con qué comprar y con qué pagar. Y eso está muy bien, eso lo quiere Dios. Pero la palabra de Dios dice: el que no trabaje, que no coma. Fíjese, esa es una regla de Dios, una norma. De tal manera que el perezoso, dice la palabra, que anhelará muchas cosas, pero que no las va a tener porque no trabaja, porque es flojo y porque es perezoso. Esas son las reglas de Dios para la prosperidad, entre muchas que Él tiene. Pero yo tengo que practicar, o sea que me tengo que levantar a trabajar, que tengo que hacer el trabajo bien hecho, que debo ser responsable y que debo dar siempre lo mejor. Amén. Eso es lo que la palabra nos enseña. La Biblia, el Evangelio es un evangelio práctico, del diario vivir, de hacer cada cosa conforme Dios la tiene establecida, pero para agradarlo a Él. Como Él lo tiene establecido, las fórmulas de Dios son perfectas, no fallan. Porque queremos hacer las cosas a la manera de nosotros y no a la manera de Dios, como en la vida. Nos mandan a hacer una cosa de una manera y yo la hago a otra porque a mí me parece que es así y no la hago al gusto de otro. Entonces vamos a orar y vamos a pedir perdón porque seguramente no habíamos entendido o no habíamos querido hacerlo, porque muchas veces es eso. No practico la palabra porque a mí me parece que yo sé más que Dios. Padre bueno y soberano, te damos gracias por tu preciosa palabra, por el inmenso privilegio que tenemos de poder entender que en tu palabra está establecido cada paso que yo debo dar, porque tú dices que tienes preparada la buena obra de antemano para que yo viva en ella, para que cada día me esfuerce por entender tu palabra, escudriñándola, buscando la manera correcta de hacer todas las cosas para agradarte, porque solamente tú eres digno, reconociendo que tú eres el Dios soberano, dueño, creador del cielo y de la tierra, y que tú eres el todopoderoso, el que tiene la sabiduría, la fuente de la sabiduría, y que yo lo único que tengo que hacer es sujetarme a ti, porque lo mereces, porque tú eres digno, porque aún sin merecerlo, por gracia perdonaste mis pecados y me diste el boleto para entrar a la eternidad. Que esta palabra se haga vida en el corazón de todos aquellos que están interesados verdaderamente de vivir para ti, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu Espíritu Santo que mora en nosotros, te damos gracias, Rey. Amén y amén. Todas las personas que quieran aprender a estudiar la Biblia, nosotros estamos dispuestos. Ahí aparece el número del teléfono, del celular, de fijo. Nos llaman, nos ponemos de acuerdo y empezamos el estudio bíblico, que es paso a paso, porque no es en un solo día que vamos a aprenderlo todo, pero vamos a hacer el estudio bíblico, no importa la distancia, porque hoy día podemos trabajar a kilómetros. Tenemos discípulos en otras naciones, en otros continentes, que están aprendiendo a estudiar la palabra de Dios, de tal manera que si ese es su deseo, el deseo de su corazón, aquí estamos dispuestos para eso. No les enseñamos religión, la Biblia no tiene religión, nosotros somos bibliocéntricos y cristocéntricos. ¿Qué significa? Que hacemos lo que la Biblia dice porque creemos en Jesucristo, que pagó el precio por nuestro pecado para darnos vida eterna. Así de que bienvenidos, invitados todos. Un abrazo, Dios les bendiga. Les habla Rosalba Suárez.